Continuamos con nuestras lecciones de este viaje que vamos a realizar con el apóstol Pablo de Tarso a Roma. En nuestra lección anterior empezamos a estudiar acerca de los personajes que son mencionados en Antioquía, porque es desde allá, desde Antioquía, donde se iniciaron cada uno de los 3 viajes de predicación del apóstol Pablo. Y en la lección anterior habíamos estado nosotros estudiando respecto del primer personaje que es mencionado en Hechos capítulo 13. Y ese personaje es Bernabé. Como habíamos visto, el nombre Bernabé significa hijo de consolación o exhortación. Habíamos aprendido que era un levita natural de la isla de Chipre, que tenía un primo, se llamaba Juan Marcos, que antes había vivido en Jerusalén, que había vendido su heredad y había entregado la suma del dinero a los apóstoles para ayudar a los santos necesitados. Vimos también que era un varón lleno del Espíritu Santo y que se trasladó a vivir a Antioquía, enviado por los ancianos de la iglesia en Jerusalén, y allá empezó a trabajar y a colaborar con la iglesia en Antioquía. Y realizó el primer viaje. En el primer viaje del apóstol Pablo le acompañó en su predicación. Y luego en el segundo ya no le acompañó. Tuvieron una pequeña discusión por Juan Marcos, quien en el primer viaje se había devuelto, no había continuado con ellos en ese esfuerzo que estaban llevando a cabo de evangelización. El otro personaje que es mencionado en Hechos capítulo 13 es Simón. Más específicamente dice el texto, Simón, el que se llamaba Níger. Níger es un término latino que significa negro. Y el título evidentemente hacía alguna alusión a su color. Parece que era negro. Pero Lucas no nos dice nada más acerca de él. Algunos han intentado identificarlo con Simón de Cirene, que fue aquel personaje que le ayudó a nuestro Señor Jesús a cargar la cruz. Eso es una suposición. Ahora, creemos que está en armonía con la forma antigua de decir que este título fue dado a Simón para distinguirlo de los otros Simones que son mencionados en el Nuevo Testamento. Por eso se le dice Simón, el que se llamaba Níger. Por eso leemos de Simón de Cirene. Entonces se les llamaba de esta manera para poder distinguirlos a todos ellos, porque hay varios personajes que son llamados Simones en el Nuevo Testamento. El otro es Lucio de Cirene. El texto dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Lucio de Cirene. ¿Qué más sabemos de él? No más. Solo que era de la ciudad de Cirene. Ustedes observan ahí en el mapa, en la parte inferior izquierda, que dice Cirene. Ese es el norte de África. De allá era Lucio, que era miembro en la iglesia en la ciudad de Antioquía de Siria. Recuerden que había varias ciudades llamadas Antioquía y se les identificaba por la región en donde se encontraba. Esta es Antioquía de Siria. Otro personaje mencionado en Hechos 13 es Manaén, que como dice el pasaje, se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Era hermano adoptivo de Herodes.
no se nos dice más de él. Pero era otro cristiano, activo, colaborador en la iglesia en Antioquía. Era un profeta o a lo mejor un maestro, no sabemos específicamente qué papel desempeñaba. Pero aquí nos está mencionando Lucas estos profetas y maestros que había en la iglesia en Antioquía. Y finalmente se nos menciona a Saulo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y uno de ellos era Saulo. Que más tarde ya no vamos a leer de él como Saulo, sino como Pablo, como el apóstol Pablo. Continuando en la lectura, nos dice que cada uno de estos que acabamos de mencionar, cada uno de estos profetas y maestros, estaban ministrando al Señor. Estaban al servicio de la iglesia en suplir las necesidades de los hermanos. Dice el verso 2 y 3. Ministrando estos al Señor, los que acabamos de leer, estos 5 personajes, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Como estamos haciendo el preámbulo de este primer viaje que Pablo va a realizar con Bernabé, hay 2 cosas bastante interesantes que quiero que resaltemos del versículo 3. El ayuno y la imposición de las manos.